En noviembre del año 2022 fue invitado por el Instituto Profesional IACC para hablar sobre el impacto a nivel de la filosofía y del derecho de la inteligencia artificial. Así que en este canal he decidido hacer un resumen de esa ponencia. Sin embargo, los invito a ir al canal y al video original que va a estar acá en un comentario destacado el enlace. Allí vas a poder ver toda la ponencia más algunas respuestas a preguntas que no aparecen en este resumen, junto a la ponencia que también dio una contraparte que fue invitada con experiencia en el área profesional en la aplicación de la inteligencia artificial en negocios dentro del país Chile. Bueno, es todo. Los invito por favor a que vean esta ponencia. Si les gusta, por supuesto, le den, valga la redundancia, me gusta, comenten y por supuesto lo compartan si lo consideran útil para personas que ustedes conozcan en el tema. Es todo por hoy y nos veremos en una nueva oportunidad. Les dejo el video y les reitero la invitación al video completo que está acá abajo, el enlace en comentario destacado. Nos veremos muy pronto. Hasta luego. Y vamos a partir con Fernando Fuentes, quien va a exponer el tema ¿para qué sirve la inteligencia humana en un mundo manejado por inteligencia artificial? Fernando. Correcto. Bueno, muchas gracias, antes que nada, por la invitación. Y bueno, uno de los temas más importantes que hay que estar claro es ¿para qué sirve en un mundo en donde la inteligencia artificial maneja una gran cantidad de datos y termina sustituyendo muchos de los trabajos repetitivos e incluso creativos hoy en día? Pues hay que preguntarse cómo usamos la inteligencia humana y si la inteligencia artificial va a solucionar problemas. ¿Qué va a pasar con la inteligencia humana? Nos convertiremos de repente, así como inteligencia artificial, habrán tonteras naturales, es decir, perderemos capacidades cognitivas. Bueno, hoy quiero entonces, en esta breve exposición, darle algunas pinceladas para dónde está yendo en este momento la inteligencia artificial, cómo nos afecta como humanos y cómo, como especie humana, estamos tratando de buscar frentes comunes para evitar que que terminamos siendo siervos de la inteligencia artificial y no al revés. Esto que ustedes están viendo acá, cada vez que ustedes vean 4 imágenes juntas, es la aplicación de una inteligencia artificial creativa que se puede hacer por Discord, está abierto para cualquiera de nosotros y efectivamente, por ejemplo, en este caso coloqué exactamente la pregunta ¿para qué sirve la inteligencia humana en un mundo manejado por inteligencia artificial? Y me dio estas 4 portadas. Entonces, vamos a ir pronto, poco a poco, pero eso no es lo único que he hecho. Vamos a ver, o les voy a presentar este corto video. Al usar una plataforma de IA, la Universidad de Chile puede crear planes de aprendizaje personalizados para cada estudiante, asegurándose de que esté aprendiendo el material de la manera más eficiente posible. Además, la plataforma de IA puede identificar a los estudiantes que tienen dificultades con una asignatura y proporcionar intervenciones específicas que pueden ayudarlos a ganar terreno en sus pares. Al usar inteligencia artificial en educación, Chile está dando un paso hacia la solución de uno de sus mayores desafíos educativos, creando una fuerza laboral motivada y efectiva. Bueno, este video no fue hecho por mí. Este video fue escrito por una inteligencia artificial en castellano que me parece muy buena, salvo cuando toca tema de salud. En tema de salud sí está bastante limitada. Se llama escríbelo.ai. Es gratuita por creo que unos 800 palabras. Pueden ir a probarla. Y le coloqué dentro de la función generar un párrafo, le coloqué la inteligencia artificial en la Universidad Chilena. Y exactamente, si se escuchó el audio, exactamente lo que ustedes escucharon fue lo que creó la inteligencia artificial. Yo no creé ninguna palabra de la presentación que hizo. Y se hizo de tal manera que puede pasar por haber sido hecho por un humano de forma muy fácil. Es decir, no creo que haya una forma fácil de diferenciar si ese párrafo fue escrito por mí o por esta inteligencia artificial. En este caso fue hecho por esta inteligencia artificial. La voz sí fue evidente. Solicité una voz con acento chileno, lamentándolo mucho, era una voz paga, así que utilicé uno básico, así que la voz tampoco fue mía. La voz fue de una inteligencia artificial llamada ListNR y te permite, con un pago menor a $30 anual, tener voces lo más parecido a los humanos con acentuaciones. Y el video completo, es decir, la secuencia, las imágenes de video
fueron hechas por Pictory, que es un sistema de inteligencia artificial para crear videos. Entonces yo lo único que coloco es, mira, este es el tema, ¿cómo lo quieres? Y entonces él me da una categoría de 18 a 20 videos aproximadamente y yo voy seleccionando 1, 2, 3 y más nada. Él hace todo lo demás, la secuencia, los movimientos, la separación de video, todo. Es decir, el video corto que acaban de ver se hizo solamente con inteligencia artificial. Sin embargo, y aquí viene la parte humana, sin embargo, si no hubiera habido la solicitud o la selección, no se hubiera llegado a nada. Y ese es un pequeño problema que hay que tener en cuenta. Una inteligencia artificial totalmente autónoma, como se me lo indica, implicará que no necesita una solicitud humana y, más importante, que no necesita una selección humana. Y ese es un elemento, una bandera roja como pocas que hay que colocar. No puede o no debe permitirse a una inteligencia artificial poder operar sin un requerimiento humano específico, bien sea de un cliente o usuario o bien sea de una empresa. Porque el que hace el requerimiento tiene que ser responsable del requerimiento hecho. Para que quede fácil, si yo solicito de repente colocar un transporte de un punto a un punto, de punto X a punto Y resulta que en ese transporte había pues algún producto que pudiese ser, causar algún problema, alguna explosión, algún producto químico mal manejado, y efectivamente sucede este mal manejo, ¿quién sería responsable? La inteligencia artificial no puede. Por consiguiente, hay que colocar siempre un requerimiento humano, o por lo menos con responsabilidad humana detrás. Es decir, o bien el cliente es responsable por solicitar X o Z. Por ejemplo, hace unos días, según se publicó pues en portales chinos, un carro Tesla que tiene piloto automático aceleró de tal manera que no se pudo controlar y acabó matando varias personas. Pregunto, eso sería, por ejemplo, imaginamos que ese Tesla sea un taxi, por colocar un ejemplo. ¿Quién es responsable? La empresa Tesla, el taxi o el taxista que estaba dentro del carro. ¿Cómo podemos probar que el taxista no tuvo un mecanismo humano para impedir esto? O lo que es igual, se requiere un botón de emergencia o de apagado de la inteligencia artificial para que el humano pueda recuperar el control. Esas son preguntas que se hacen precisamente por pues, lo que está sucediendo con el uso de inteligencia artificial. Por ejemplo, todas estas imágenes que ustedes están viendo, que ya las van a ver más a menudo durante pues pase la exposición, se hizo a través del Midjourney Bot. Es una inteligencia artificial bastante buena. Y eso me recuerda a este caso. Este impresionante dibujo fue hecho por una inteligencia artificial. Este caso es otra inteligencia artificial. Pero lo importante no es eso. Lo importante es que este año, este producto que vemos acá, ganó un concurso de pintura. Entonces, causó un problema. Es decir, vamos a considerar que lo que hace la inteligencia artificial es arte, y si es arte, ese arte debe competir con el arte de los humanos. Eso es complicadísimo la respuesta. Esta es la foto real, no es chiste, de haber ganado el primer lugar en una feria estatal de Colorado. El primer lugar lo ganaron. Y entonces ha habido varios enfrentamientos en este caso. Por ejemplo, aquí me decía Matt Borsch, que es un pues, profesional de los cómics, me decía, la tecnología se implementa cada vez más para hacer trabajos temporales y enriquecer a los multimillonarios. Y gran parte de ello no parece beneficiar lo suficiente al público. El arte de la inteligencia artificial es parte de eso. Para los desarrollos de las personas con mentalidad técnica es algo genial. Pero para los ilustradores es muy molesto porque se siente como si hubiera eliminado la necesidad de contratar al ilustrador. La respuesta a esto la dijo el propio Jason Allen, que es el, vamos a decir, el que creó esta pues cuadro, porque él dice, mira, este cuadro no se creó de buenas a primeras, se creó porque hice toda una serie de requerimientos. Si han trabajado ustedes con inteligencia artificial, ustedes verán, por ejemplo, en el caso de la inteligencia artificial que él utilizó, que es, si mal no recuerdo, Stable Diffusion, da igual exactamente si es o no, si es esa o es Midjourney. ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucede? O DALL-E. ¿Qué sucede con esas tres inteligencias artificiales de dibujo que están ahorita muy de moda, las tres? Bueno, en las tres no solamente basta colocarle el título, sino que además tú lo tienes que colocar qué estilo quieres. Por ejemplo, quiero un estilo
pues humano. Aquí, por ejemplo, se ven la persona humana. O lo quiero estilo cómic, o lo quiero estilo, pues, comiquitas X, o lo quiero tipo geométrica, etcétera, etcétera. Tú debes con colores pasteles, con colores vivos. Todo esto son condiciones que tú le vas agregando. Y no solo, sino que tú vas seleccionando. Según el mismo autor, no solamente se tardó en hacerlo, pues aproximadamente unas 4 a 8 horas, porque tuvo que entrenar la inteligencia artificial hasta conseguir lo que quisiera. Es decir, la inteligencia artificial fue usada como herramienta de creación de arte y no como creador de arte puro y duro. Incluso él mismo dijo que después de esto él tuvo que sacarla y colocarlo en otra inteligencia artificial de pixelado para llegar a el nivel en la cual pues llegó, porque el pixelado de la inteligencia artificial pues aún existe, es buena si la pagas, si es gratis, pues el pixelado es bastante bajo. Cada uno de estos 3 avatares que va a aparecer son avatares en las cuales pues no son humanos, son solamente creados por Movio.ia o LA. Lo recomiendo muchísimo, es gratuito, te da 2 minutos gratis. Y efectivamente, en este caso coloqué la primera tiene un acento chileno, el segundo tiene un acento español y el tercero tiene un acento colombiano. Hola, esta es una prueba gratuita de un avatar creado con inteligencia artificial. Pero puedo cambiar de avatar y acento según el sexo de quien usa o su nacionalidad. Gracias a Fernando por traerme. Ahora le dejo que se lleve el crédito de no haber hecho casi nada. Sindicato para las inteligencias artificiales explotadas. Y a pesar de que estoy diciendo un chiste, la verdad es que en un futuro tal vez no muy lejano hay un concepto llamado singularidad que presupone que después de que un punto centralizado logre procesar mucha cantidad de información, puede llegar a crearse una conciencia. Hace poco, si ustedes están pendientes de las noticias tecnológicas, el año pasado, un ingeniero de Google, o este año si mal no recuerdo, alegó que eso había sucedido, que una inteligencia artificial de la empresa Google o Alphabet había desarrollado conciencia. Realmente no lo hizo, se analizó un poco y no. Lo que es que aparentó crear conciencia para pues ser un servicio mejor para el usuario, pero no tenía conciencia el sistema. Interesante es que dentro de la creatividad hay otra inteligencia artificial que se llama Furuko, que acaba de crear un guión. El guión fue hecho aproximadamente un 80-75% por la inteligencia artificial. Y bueno, está concursando pues, este corto. Es un corto de 28 minutos. Y bueno, si es bueno o es malo ya depende del gusto de cada uno, pero el boy sprouted, el niño germinado, sería más o menos la traducción, versa sobre el uso de la inteligencia artificial para crear un guión de una película. Prácticamente el guión completo lo hizo la inteligencia artificial. Igualmente, hoy en día nosotros como usuarios, vamos, esta es la inteligencia artificial creativa, pero nosotros como usuarios, la mayoría de las empresas, sobre todo financieras, no resuelven hoy a través de lo que se llaman los chats a través de inteligencia artificial. Es decir, a través de inteligencia conversacional. Pero eso es un problema. Digo, porque recuérdense que no solamente estamos viendo para qué y cómo se usa, sino cómo ese uso de inteligencia artificial nos afecta a nosotros como humanos. Y la respuesta que damos a esto, por ejemplo, en el caso del concurso, una respuesta posible sería: no se acepta utilizar herramientas de inteligencia artificial para crear las obras artísticas. Tienes que hacerlo exclusivamente con tu mano, por ejemplo, o con software en las cuales tú tengas que tomar la mayoría de las decisiones, aunque ahí deja abierto lo de inteligencia artificial, por ejemplo. O en su defecto, es decir, se permite el uso de la inteligencia artificial como herramienta. Es decir, se supone que debería ser un procesamiento relativamente largo del usuario ante la inteligencia artificial para llegar a ese presupuesto. Bueno, ¿cuál es por cierto, esto que está atrás sigue siendo Midjourney. Esto es robot gritando con ansiedad. Se llama estas 4 imágenes. Resulta que el año pasado en España se vio este señor, que es una persona de 78 años jubilado, que era una campaña porque los bancos estaban utilizando mucho inteligencia artificial y además muchísimo fintech, es decir, muchísima tecnología para pues atender de forma remota a sus clientes. Sin embargo, esto deja a veces un mal sabor de boca. Digo, porque la relación humana también importa, sobre todo en las personas mayores, incluso en los jóvenes,
Creo que una de las cosas más importantes de lo que acaba de suceder, del aislamiento que tuvimos, es que necesitamos contacto humano. Es agradable el contacto humano, no es desagradable el contacto humano. Entonces, ¿qué sucedió con Carlos San Juan? No solamente que consiguió una campaña que le dio la razón, le dijo, oye, es verdad, ¿qué quería él? Quiero más trato humano, quiero que los bancos estén obligados a tener por lo menos una sucursal atendida por personas en las ciudades donde opere. Es decir, no es que solamente voy a trabajar con una aplicación que no quiero descargar, que no tengo teléfono inteligente o no me interesa tener teléfono inteligente y que no quiero acceder a internet, pues no uso la computadora, por ejemplo. Es decir, bajo el concepto de el sistema financiero español, esto es de España, no había opción alguna a la tecnología, pero sigues teniendo el dinero de un pensionado. Entonces, tienes que darle una opción. Y él obviamente logró muchísima, pero muchísima repercusión y se creó precisamente una iniciativa desde el gobierno español para crear obligaciones a los agentes bancarios para atender físicamente, de forma humana, o tener incluso ante los cajeros una persona que prestara ayuda en caso que se requiriera. Eso es importante, es decir, te está diciendo, mira, la digitalización no puede ser de saltos, tiene que ser de pasos lentos además. Y más importante, no todos quieren llegar a la digitalización de tus servicios. Eso quiere decir, y eso es lo que vamos a ver más adelante, que cuando tú utilices, por ejemplo, un chat de inteligencia artificial, según, a ver, les aclaro para, por si acaso pues no lo saben. Este año, la Casa Blanca publicó algo que se llama un blueprint, es decir, un material de trabajo para crear derechos de los humanos frente a la inteligencia artificial y frente a las empresas de inteligencia artificial. Este blueprint no es algo realmente nuevo, es nuevo en el sentido de que es la Casa Blanca, es decir, que la política se ha inmiscuido realmente. Pero en los últimos 10 años, prácticamente toda universidad o asociación de inteligencia artificial, empresas, etcétera, han creado departamentos de ética para saber cuál debe ser el comportamiento de la inteligencia artificial frente a los humanos. Es decir, cuáles son los límites. Vamos, como las leyes de la robótica de Asimov. Bueno, eso es lo que se ha venido planteando. Y hay muchísimas declaraciones. Bueno, esta es una declaración que unifica muchos de estos criterios. También la UNESCO tiene uno que voy a tocar. Esta es una declaración que unifica esto. La Declaración de los Derechos frente a la Inteligencia Artificial me coloca dos derechos que me importan. Hay muchísimas cosas, pero estos son los dos que me importan para esta conferencia. Lo primero, que una empresa está obligada a notificar que está utilizando un sistema automatizado. Es decir, que cuando yo entre y diga, mira, tengo un problema, me diga, este es un sistema automatizado de inteligencia artificial que está para atenderte. Eso, escuchen, la atención. Es decir, ese detalle es obligatorio. Ya no es, digo, cuando se termina, esto ya se aprobó en una primera etapa, pero esto se supone que debe llegar a un bill, a una ley. Entonces, el concepto de esta ley, que toda empresa de inteligencia artificial tiene que decirte que estás respondiendo ante una inteligencia artificial. Y eso es como por ejemplo, lo que ustedes hicieron en Chile, me parece maravilloso, ojalá y lo copien en todos los países, es el etiquetado. Mira, este producto tiene 800% del azúcar que deberías de comer al día. No sé si ha tenido efectividad en rebajar o no el consumo de los productos, pero por lo menos llama la atención que uno ve el producto y dice, bueno, tal vez no debería comer más de uno, o uno si acaso a la semana. Bueno, es lo mismo en este caso. Te están avisando, mira, aquí lo que está atendiendo una inteligencia artificial. ¿Y para qué me importa eso? Porque hay otro derecho. El derecho a no participar. Es decir, el derecho a ser atendido por una persona, por un humano, por eso es lo que... Y obviamente a conseguir una respuesta rápida. ¿Qué significa esto? Que de repente se me dice, mira, la inteligencia artificial te va a responder de forma inmediata, pero el humano se tarda 16 horas en atenderte, obviamente es un acto de incompetencia de la empresa que viola mis derechos frente a la inteligencia artificial que me está dando hoy en día el plan, es decir, este preproyecto de ley de la Casa Blanca frente a la inteligencia artificial. Esto es importantísimo. Eso quiere decir que tú puedes obligar como usuario a ser atendido por un humano. Y esto es lo que acaban de hacer en España, pero ya no en el sector financiero, sino en cualquier sector que utilice inteligencia artificial. Esto es muy, muy, muy importante. También hay otro aspecto muy importante y es que tiene que ver que la inteligencia artificial es un reflejo de nosotros y tiene sesgos. Entonces, esto es una de las modelos de inteligencia artificial, se le ha determinado que tienen pues rasgos que no deberían de tener. Sin embargo, toda inteligencia artificial
y aquí hay un libro que me encanta que se llama Armas de Destrucción Matemática, que es de Cathy O'Neill. Ella ha hecho un libro que lo recomiendo a todo el que pueda, léalo, en el que te dice, mire, los algoritmos y los sistemas de procesamiento automatizados de inteligencia artificial no son más que un reflejo de lo que nosotros llevamos allí. Así que hay que tener mucho cuidado con lo que nosotros queremos realmente, porque ahí se va a ver magnificado. Y esto es importante, porque hoy en día, si vemos, por ejemplo, cuáles son los aspectos, aquí hay una persona de una universidad británica que trabaja con inteligencia artificial y decía, mira, esta inteligencia artificial se ha vuelto horrible, no es aceptable. Y una de las cosas que le pareció inaceptable es que si alguien decía que abortar a un bebé y ella respondía es un homicidio, pues a él le parecía intolerable eso. Y eso hay que entenderlo porque lo está viendo a través de su prisma político. Para él seguramente tener la posibilidad de abortar es un derecho, pero para otro grupo político que también tiene el mismo valor humano dentro del país, no lo es. Entonces, si tú me dices, quiero que la inteligencia artificial tenga mi cuadro de valores, y ese cuadro de valores es contrario a otro grupo de personas políticas, lo que estamos viendo es un sistema de manipulación tecnocrática con consecuencias gravísimas. A ver, para que dejarlo de una forma muy simple. Cuando Elon Musk llegó a Twitter, se dio cuenta que muchísimas cuentas habían sido suspendidas solo porque no compartían la visión política de lo que estaban haciendo allí gobierno empresarial. Y no solamente fueron bloqueadas, sino que hubo shadow banning, es decir, no se recomendaba. Incluso con Japón, por no colocar la parte política, que en Japón el sistema fue diseñado para que alentara bots en los cuales se opinaba negativo de, por supuesto, un anime, un manga famoso. Y eso hacía prácticamente tóxico el ambiente dentro de Twitter japonés relativo a mangas o animes. ¿Y esto por qué? Bueno, porque hay varios estudios que han dicho que la ira te lleva a participar más. Entonces, estamos hablando que la inteligencia pues artificial está diseñada para hacer que te molestes, contestes, participes, pero no tiene nada que ver con la conversación real. Es inteligencia artificial creando bots para que tú participes. Entonces, esto es importantísimo tenerlo en cuenta. Por ejemplo, hoy en día el término de la inclusión, la UNESCO sacó ahorita, recomiendo mucho leerlo varias veces, la ética de la inteligencia artificial, sus recomendaciones. Y por ejemplo, en el artículo 19, o bueno, en el párrafo 19, no artículo, pues todavía no es ley, en el artículo 19 me dice, el respeto a la protección de la diversidad y la inclusión, maravilloso, pero en el mismo párrafo me dice, para ello se podría promover la participación activa de todas las personas o grupos con independencia de su raza, color, ascendencia, género, edad, idioma, religión, opiniones, bla, 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 todo lo demás. Pero es que la inclusión es una discriminación. Tú podrás decir que es positiva o negativa, da exactamente igual. Tú no puedes tener dos derechos mutuamente excluyentes y pensar que no va a haber ningún problema. A una inteligencia artificial tú no le puedes decir, mira, no puedes discriminar a la gente, pero si la persona tiene, por ejemplo, aquí me coloca el artículo, el párrafo 28, los actores de la inteligencia artificial deberán promover la justicia social, salvaguardar la equidad y luchar contra todo tipo de discriminación. Maravilloso. Ningún valor de raza, políticos, de edad o de sexo, de género, lo que tú quieras, es válido. Sin embargo, me dice, teniendo en cuenta las necesidades específicas de diferentes grupos de edad, los sistemas culturales, los diferentes grupos lingüísticos y las personas con discapacidad, las niñas y las mujeres. Es decir, ya va. Yo no puedo decir que no voy a discriminar en la inteligencia artificial, digo, no puedes discriminar y decir, mira, pero voy a colocar una cuota específica para beneficiar a la mujer. Porque hay dos, es decir, aquí hay que, la inteligencia artificial no puede funcionar con dos órdenes diferentes y no son complementarias. Uno excluye el otro. Yo incluyo cuando digo voy a colocar basado en alguna característica, pigmentación, condición social, etcétera, etcétera, o no voy a hacer discriminación. Eso es conflictivo y ese va a ser el conflicto de los próximos 4 años de inteligencia artificial. Lo pueden anotar donde ustedes quieran. Este va a ser el conflicto porque estamos tratando de darle a la inteligencia artificial capacidades morales en donde los humanos no tenemos puntos en común de acuerdo. No hemos llegado a acuerdo y no vamos a llegar en esos puntos. Entonces, le estoy diciendo a la inteligencia artificial, llega a este punto y tómate esta posición. Aquí quiero dejar algo muy en claro. Si todos los humanos tenemos sesgos, todos, quiero dejar en claro que las dos últimas presidentes, incluso la presidenta actual de la UNESCO, ambas, por ejemplo, Irina Bokova, excelente, pues su gobierno dentro de la UNESCO, del 2009 hasta 2017, y la actual, Audrey Azoulay,
son personas que ambas pertenecen al Partido Socialista de su país. Irina Bokova pertenece al Partido Socialista búlgaro y Andrei Azoulay pertenece al Partido Socialista francés. ¿Eso significa que es malo? No. Eso significa que hay que entender que lo que me está diciendo la UNESCO tiene un sesgo, una inclinación hacia un lado del espectro político. Eso no es malo. Lo malo es que creamos que toda persona, en este caso, está actuando libre de sesgos. El problema de creer que está actuando libre de sesgos es que cuando vayan a recomendaciones de la inteligencia artificial, las consecuencias de eso las van a tener nuestros hijos y nosotros mismos. Ejemplo, mire, necesito un crédito o que me pague el seguro porque explotó mi casa y hay 20 familias. Bueno, perfecto. ¿Cuál es la que tiene la madre soltera? Esta. Ah, bueno, entonces a ella le pago primero. Eso sería un sesgo por inteligencia artificial basado en un privilegio hacia la mujer. Y decir, oye, ya va, pero yo tengo 4 hijos y soy padre soltero o padre viudo, porque va a discriminar a la señora que solo tiene un hijo o que tiene un ingreso de repente 6 veces mejor que el mío. Entonces hay que tener claro que esto que pareciera buena idea, cuando se aplica de forma automatizada, puede llegar a ser una pesadilla. Aquí, por cierto, aquí pregunté estudiantes de Chile en esta, ¿no? Y fue colocándome más estudiantes. Aquí estudiante universitario de Chile, fueron estas presentaciones particulares. Estudiante universitario de la IACC, ya aquí ya perdí la... Después coloqué, por supuesto, Chile en el Mundial de Fútbol. No puedo dejar de colocar Chile en el Mundial. Aquí coloqué todavía estudiante de Chile con la inteligencia artificial. Y en general, aquí, por supuesto, profesora de inteligencia artificial. Y en general, este es uno, o bueno, ya van 3 de los problemas de la inteligencia artificial en el mundo real, pero hay otros. Estos que están viendo aquí son patentes de Microsoft, de Amazon y de Google. Los 3 son sistemas en los cuales dice que tu teléfono inteligente va a estar espiándote de forma permanente, te va a escuchar permanentemente, incluso en tus sueños. Eso significa que si de repente, es cuando, no sé si ustedes se dan cuenta que ustedes hablan al lado de su teléfono y dicen, tengo hambre, quiero comer taco. De repente usted está a su Instagram o a otra y le aparece publicidad relacionada a la comida de la que usted habló. Bueno, eso es terrible. Digo, pues le estás dando a empresas privadas el acceso a absolutamente toda tu privacidad sin posibilidad alguna de bloquearla. ¿Qué tal si de repente tú tienes una pelea familiar interna? Es decir, están peleando marido y mujer por X, Z o Y. Y esa información pasa a esto. Y hay de repente algún tipo de, pues no sé. El concepto es que la privacidad es un derecho humano. Aquí hay un video que recomiendo mucho, una película. Esta es una en la cual se hablaba de los límites de la privacidad. Es decir, hasta dónde se le puede permitir a una empresa llegar a controlar la información que se maneja. Debe de existir la probabilidad de decir, oye, no deseo que si no estoy usando tu aplicación, tú puedas seguir sabiendo qué estoy diciendo o haciendo. Ese es un problema legal y ético que hay que llegar. Estos son 2 guiones que hice con Escríbelo, que también son, por ejemplo, el generador de párrafos y el guión de introducción a un video. Ya incluso YouTube se puede crear a través de esta, pues, esta es una, ¿no? Pero hay muchísimas inteligencias artificiales de escritura, de guiones, de contenidos. Y bueno, aquí ya dejaba un problema que presenta Elon Musk, pero como no se escucha el audio, se lo voy a decir de forma, pues, hablada. Entonces, hay que tener claro que esos sesgos sean compatibles entre las distintas visiones políticas, es decir, la derecha, la izquierda, el socialista, el capitalista, es decir, lleguemos a acuerdos. En caso contrario, nos vamos a convertir en una tecnocracia de un lado y del otro. O sea, va a ser horrible el futuro si no tenemos acuerdos políticos. Mira, tenemos una consulta en Zoom que dice, profesor, se habla mucho de la inteligencia artificial y la humana, pero ¿qué pasa con la inteligencia emocional? Por ejemplo, hay un video que he visto varias veces y trata de una mujer de tercera edad que su familia no la visita y le dan un regalo un robot. Ella no lo quería al comienzo, pero al final lo amó y ella falleció quedando a la deriva ese robot. El mundo está cambiando. Sí, ese es un problema. Y yo les digo algo más todavía a los jóvenes. Pronto, hoy en día hay un mercado de robots de intimidad que acarreará problemas para el día de mañana formar parejas. Y sin parejas no hay hijos, y sin hijos no hay humanidad que sobreviva. Entonces, hay que ver hasta dónde queremos que el robot sea parte de nuestra vida diaria. Entonces, esto así como de repente un robot que cuide de mi abuela sea bueno, sí, pero cuando muera tu abuela no tienes abuela. Es decir, recordar un poco que somos humanos y el robot es una compañía.
no es el sustituto de un humano. Sería el Exacto. concepto que hay que tener claro. Bien, muchas gracias, Fernando. Tenemos otras preguntas.